Todo empezó con una conexión Bluetooth, pero terminó con una patrulla policial en mi puerta. Si crees que los cuernos, son los peores que te puede pasar. Espera a escuchar lo que mi marido planeaba hacer con mi seguro de vida mientras yo le preparaba la cena. Todo iba bien, o eso creía yo, hasta que mi propio teléfono decidió contarme la verdad que mi marido me ocultaba en la cara. Estaba allí, de pie en la entrada de nuestra casa, esperando a que Javi aparcara el coche tras un día que él decía haber sido agotador. Pero lo que ocurrió en los siguientes 3 segundos destrozó mis próximos 10 años de vida. El sonido que salió de los altavoces de su coche no era una canción. Era el gemido de una traición que se estaba ejecutando en directo mientras yo sostenía las llaves de nuestra casa en la mano. Aquella tarde en Madrid el aire pesaba, uno de esos calores pegajosos que te ponen los nervios de punta. Javi me había escrito: «Llegaré tarde. La oficina es un caos. Necesito paz al llegar». Yo, la esposa comprensiva, bajé a la acera para darle una sorpresa. Cuando vi su coche girar la esquina, sonreí, pero mi móvil vibró de una forma extraña. Se había conectado automáticamente al Bluetooth del coche, porque Javi aún no había apagado el sistema. Lo que escuché a través de los altavoces, que retumbaban en la calle silenciosa, fue su voz con un tono que nunca usaba conmigo. Decía: «No puedo esperar a que se duerma para volver a llamarte. Lo de hoy en el hotel ha sido lo más fuerte que hemos hecho nunca». Mi corazón se detuvo. El mundo se quedó en silencio, excepto por esa voz digital que salía de su coche. Javi bajó del coche con su maletín, con esa cara de cansancio fingido que ahora me resultaba repugnante. Al verme allí plantada, su rostro pasó del blanco al gris en un pestañeo. Él no sabía que el audio seguía reproduciéndose, que mi teléfono había hackeado su secreto sin querer. Me quedé mirándolo, esperando que dijera algo, pero el silencio solo se rompía por la voz de una mujer al otro lado de la línea que preguntaba: «Cariño, ¿sigues ahí?». Fue en ese momento cuando sentí que el suelo desaparecía. Aquello no era una sospecha, eran pruebas irrefutables, un rastro digital que lo había cazado en pleno vuelo. Lo miré a los ojos y supe que el hombre con el que compartía mi cama era un completo desconocido que me estaba poniendo los cuernos con una sangre fría que me helaba la sangre. Intentó acercarse. Intentó tocarme con esa mano que horas antes había estado sobre otra piel, y el asco me subió por la garganta. «Puedo explicarlo», dijo, la frase más cobarde del mundo. «¿Qué vas a explicar, Javi? ¿Que el Bluetooth miente?». Entré en casa sin decir palabra, con él siguiéndome como un perro arrepentido, mientras mi cabeza rebobinaba meses de reuniones que se alargaban y viajes de negocios que ahora tenían el nombre de una amante. Me encerré en el baño porque sentía que iba a perder el control. Desde fuera, le oía suplicar, inventando una red de mentiras sobre una broma pesada, una excusa tan barata que me daba hasta pena escucharlo. Pero yo ya no era la misma mujer. Algo se había roto. Saqué mi portátil y con las manos temblorosas empecé a revisar nuestra cuenta bancaria compartida. Ahí estaban. Los rastros digitales no mienten nunca. Cargos en hoteles de lujo que yo nunca visité y cenas en restaurantes donde él supuestamente estaba en cenas de empresa. Estaba flipante de rabia. El corazón me iba a 1000 por hora. Salí del baño con la pantalla del portátil en la mano, mostrándole un cargo de 300 euros en una lencería de lujo de la calle Serrano. «¿Esto también es una broma de tu compañero de trabajo?», le pregunté con una voz que ni yo misma reconocía, fría y afilada como un cristal roto. Javi se quedó mudo, con esa cara de pillado que tienen los cobardes cuando se dan cuenta de que el juego se ha acabado. El silencio en el pasillo era tan denso que casi se podía cortar, solo interrumpido por el sonido de su respiración agitada.
Se acabó el teatro. La máscara de marido perfecto, de ese hombre que me traía flores, porque sí, se desintegró frente a mis ojos en segundos. Fue entonces cuando su teléfono, que había dejado sobre la mesa del salón, empezó a arder con notificaciones de WhatsApp. No era una, eran 10 seguidas. La pantalla se iluminaba una y otra vez, revelando fragmentos de mensajes que me daban ganas de vomitar. ¿Has llegado ya a casa de la pesada de tu mujer? Avísame cuando estés libre. Me he quedado con ganas de más. El nivel de deslealtad era tan profundo que sentí una risa nerviosa escapando de mis labios. No solo me engañaba con otra, me despreciaba con ella. Yo era la pesada, el obstáculo entre él y su amante, el estorbo que pagaba la mitad de la hipoteca, mientras él se gastaba nuestro ahorro en hoteles que yo nunca pisaría. «Dame el teléfono», le dije. Él se lanzó sobre la mesa para atraparlo, pero yo fui más rápida. En ese momento, la desesperación le hizo perder los papeles. «No tienes derecho a mirar mi privacidad», gritó, como si la privacidad fuera un escudo para esconder la suciedad que estaba haciendo. Pero a mí ya no me importaban sus derechos. Entré en su galería de fotos, en esa carpeta oculta que él creía protegida por una contraseña que, casualmente, era nuestra fecha de aniversario. Qué ironía más cruel. Lo que vi allí fue lo más fuerte que he tenido que procesar en mi vida. No eran solo fotos de un desliz de una noche. Eran cientos de fotos de ellos dos en viajes que él decía que eran por trabajo. Se veían felices, sonriendo a la cámara en playas de Ibiza y cenas en París, mientras yo lo esperaba en casa con la cena hecha, preocupada porque trabajaba demasiado. Cada imagen era una puñalada. Verlo besar a otra mujer con la misma pasión con la que me besaba a mí por las mañanas me hizo entender que Javi no era un hombre confundido. Era un profesional de la mentira. Había construido una vida paralela tan perfecta que daba miedo. Me senté en el suelo del salón, rodeada de sus maletas a medio hacer y de la luz parpadeante de su móvil, sintiendo que toda mi existencia había sido un decorado de cartón piedra. Él empezó a llorar, a pedir perdón de rodillas, diciendo que ella no significaba nada, que era solo una distracción. Pero las fotos decían lo contrario. En las fotos, ella llevaba puesto el colgante que él me dijo que había perdido en un viaje. Mi colgante. Mi regalo de cumpleaños. La traición ya no era solo física, era un robo de mi propia identidad. Me quedé allí, sentada en el suelo, mirando ese colgante en el cuello de otra mujer a través de la pantalla. Era el regalo que Javi me hizo por nuestro 5º aniversario, el que supuestamente se había perdido en aquel viaje a Valencia. Sentí un frío glacial recorriéndome la espalda. Ya no era solo una infidelidad, era un saqueo emocional. Javi seguía de rodillas, sollozando, diciendo que lo de la joya fue un error, que ella se encaprichó y él no supo decir que no. Pero mi mente, alimentada por una rabia lúcida, ya no escuchaba sus disculpas. Mi dedo seguía deslizando por su galería de fotos hasta que llegué a una captura de pantalla que me detuvo el corazón de nuevo. Era un correo electrónico. No era de amor, era de un abogado. Javi no solo me ponía los cuernos, estaba planeando el divorcio desde hacía 6 meses. Pero no un divorcio cualquiera. El mensaje decía claramente: si logramos transferir los fondos de la cuenta común a la sociedad antes de la notificación, ella no olerá ni un euro. El nivel de deslealtad pasó de lo sentimental a lo criminal en un segundo. Mi marido, el hombre que me juraba amor eterno cada noche, estaba intentando dejarme en la calle mientras se acostaba con su amante en hoteles pagados con mi propio sueldo. ¿Qué es esto, Javi?, le pregunté, girando la pantalla hacia su cara empapada en lágrimas fingidas. Su expresión cambió al instante.
El llanto cesó y apareció una mirada de pánico absoluto. La mirada de una rata acorralada que sabe que se le ha acabado el escondite. Ya no había perdones, solo un silencio sepulcral. Me levanté del suelo con una calma que lo aterrorizó. No iba a gritar, no iba a romper nada. Sabía que en la era de los rastros digitales, la mejor arma no es un grito, es la información. Sin decir una palabra, empecé a reenviarme cada foto, cada captura del abogado y cada mensaje de la amante a mi propio correo. «¡Dame el móvil!», gritó él, intentando abalanzarse sobre mí. Pero en ese momento sonó el timbre de la casa. Eran mis padres, a los que yo había llamado en un mensaje rápido mientras estaba encerrada en el baño. Javi se quedó congelado a mitad de camino. La humillación de ser descubierto por la familia era su mayor miedo, y yo acababa de abrir la puerta de par en par. La máscara de yerno ideal se hizo añicos frente a las personas que más le habían ayudado en su carrera. Mientras mi padre lo mantenía alejado, yo volví al ordenador. Había algo más. Un último archivo en una carpeta oculta llamada Proyectos 2026. Lo abrí esperando más facturas, pero lo que encontré fue algo que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. No era solo una amante. Era algo mucho más fuerte, algo que explicaba por qué siempre necesitaba paz al llegar a casa. El rastro digital me llevó a una cuenta de Instagram secundaria, con miles de seguidores, donde él y ella se burlaban de nuestra vida cotidiana en videos cortos, grabados en nuestro propio salón cuando yo no estaba. Éramos el contenido de su show privado. Mirar esos vídeos en Instagram fue como recibir una bofetada eléctrica. Javi y su amante, esa mujer que llevaba mi colgante, se grababan en mi propio salón, sentados en mi sofá, burlándose de mi forma de vestir, de mi trabajo y de lo ciega que estaba. El título de su cuenta secundaria era Viviendo con la pesada. Tenían miles de seguidores que se reían de sus bromas crueles mientras yo les preparaba la cena o les lavaba la ropa. Sentí un asco que me quemaba las entrañas, pero en lugar de romper a llorar, sentí una frialdad quirúrgica. Javi intentó quitarnos el ordenador de las manos, pero mi padre lo bloqueó con una mirada que lo hizo retroceder hasta la pared. «Esto es lo que hacías cuando yo no estaba, Javi», le pregunté con una calma que me asustaba a mí misma. Él balbuceaba. Decía que era humor, que no era para tanto, que solo eran actuaciones. Pero los comentarios de sus seguidores decían otra cosa. «Qué fuerte. La mujer está en la habitación de al lado. Sois unos cracks. ¡Pilladla en directo!». Me di cuenta de que mi vida privada, mis momentos de vulnerabilidad, todo había sido monetizado por el hombre que juró protegerme. Pero él había olvidado una regla básica de la era digital. El que siembra vientos, cosecha tempestades. Aprovechando que sus cuentas estaban abiertas en el portátil, hice algo que él jamás esperó. No borré los vídeos. No cerré la cuenta. En lugar de eso, inicié un directo en su perfil de Instagram frente a sus 50,000 seguidores. Puse la cámara del portátil enfocando directamente a Javi, que estaba allí, despeinado, con los ojos rojos y rodeado de las bolsas de basura donde yo había metido su ropa. «Hola a todos los fans de Viviendo con la Pesada», dije a la cámara con una sonrisa gélida. «Aquí tenéis el final de la serie en exclusiva y en riguroso directo». El chat empezó a echar humo. Miles de personas conectadas en segundos, viendo al protagonista de su show favorito siendo cazado como una rata. Javi se tapaba la cara gritando que apagara eso, pero yo seguía hablando. «Para los que preguntabais por la pesada, aquí me tenéis. Y para los que os reíais de cómo me engañaba, aquí tenéis las pruebas de su plan para robarme los ahorros con su abogado». Mostré los correos, las fotos del hotel y los cargos de la lencería de Serrano frente a la cámara.
El rastro digital que él usó para humillarme se convirtió en su propia sentencia de muerte social. Su amante, que seguramente estaba viendo el directo, cerró su cuenta al instante. Pero ya era tarde. Alguien ya había hecho capturas de todo. En ese momento, el teléfono de Javi no paraba de sonar. Eran sus jefes, sus amigos, sus clientes. Todos estaban viendo el espectáculo de su desintegración moral en tiempo real. Se acabó el secreto, Javi, le dije mientras cerraba el directo. Él se desplomó en el suelo, llorando de verdad esta vez, pero no por amor, sino por la pérdida de su reputación y de su personaje perfecto. Pero el golpe final aún no había llegado. Mi padre, que había estado revisando los papeles de la estantería, encontró una carpeta que Javi intentó esconder desesperadamente bajo el sofá durante el caos. Lo que había dentro era lo más fuerte de toda esta historia. Mi padre levantó la carpeta del suelo. Javi se lanzó hacia él con una desesperación animal, pero ya era tarde. Al abrirla, no encontramos más fotos de amantes ni planes de divorcio. Lo que había dentro era una póliza de seguro de vida a mi nombre, contratada apenas 3 meses atrás, con una cláusula de beneficiario único para él en caso de accidente doméstico. El aire se congeló en el salón. Ya no hablábamos de cuernos, de deslealtad o de una cuenta de Instagram burlona. Hablábamos de algo mucho más oscuro. Javi no solo quería mi dinero y su libertad, quería borrarme del mapa de la forma más fría posible, mientras yo dormía a su lado. ¿Hasta dónde ibas a llegar, Javi? Le pregunté con un hilo de voz que apenas me salía del pecho. Él no respondió. Se quedó ovillado en el suelo, temblando, dándose cuenta de que su castillo de naipes digitales y legales se había derrumbado por completo. En ese momento, la policía, a la que mi madre había llamado discretamente al ver el contenido de la carpeta, llamó a la puerta. Verlo salir de nuestra casa esposado, con la misma chaqueta con la que horas antes fingía cansancio laboral, fue la imagen más fuerte que mis ojos han tenido que procesar. El rastro digital lo había casado, pero la realidad lo había sentenciado. Meses después, sentada en mi nuevo apartamento, lejos de aquel salón que fue escenario de mi humillación pública, reflexiono sobre lo que pasó. Mi historia se hizo viral, sí. Los vídeos de su canal, Viviendo con la Pesada, fueron borrados, pero el estigma de su traición quedó grabado en Internet para siempre. Recibí miles de mensajes de apoyo, pero también de críticas. Algunos decían que fui cruel por exponerlo en directo, pero yo solo le devolví el espejo de su propia maldad. El que la hace, la paga, y en la era de la transparencia digital, no hay rincón lo suficientemente oscuro para esconder una doble vida. Hoy, cuando mi móvil se conecta automáticamente al Bluetooth de mi propio coche, ya no siento taquicardia. Siento paz. Me doy cuenta de que la tecnología no me quitó la privacidad, me devolvió la vida. Si no hubiera sido por ese error informático, quizás hoy yo sería solo una estadística en una póliza de seguros, o seguiría siendo el chiste privado de un hombre que nunca me amó. La traición es un fuego que te quema, pero si sabes usarlo, también es la luz que te permite ver el camino de salida. Javi pensaba que yo era la pesada, pero resultó que yo era la única persona real en su mundo de mentiras pixeladas. Al final, lo más fuerte no fue descubrir que me ponía los cuernos, sino descubrir que yo era lo suficientemente valiente como para no volver a mirar atrás.